la colaboración de... Diana, qué gusto recibirte, bienvenida, buenos días. Marcela, muchísimas gracias, buenos días a ti, a Juan, buenos días al auditorio. Y para el día de hoy estuve recopilando algunos datos en el contexto de algunas ideas que estamos plasmando junto a algunas asociaciones de cara al proceso electoral, sobre un tema que me parece que hemos discutido poco, Marcela, y que valdría la pena analizar cómo están definiendo las estrategias de comunicación los actores, los partidos, los candidatos, la propia sociedad civil de cara al proceso electoral de este año, considerando que hay una cantidad de votantes súper importante, Marcela, 14 millones nada más, que ojo, como andan las encuestas puede ser el diferencial, 14 millones de votantes que serán chicos de 18 años que por primera vez se enfrentan a la oportunidad de ejercer su voto. Y esos 14 millones de votantes pues pertenecen ya, creo que recordaba mientras preparaba la colaboración como hace algunos años con unos colaboradores, nos sentíamos muy innovadores porque empezábamos a hablar de los millennials. Bueno, pues los millennials ya pasamos de moda y es la primera vez que la generación Z va a votar, es la primera vez que esta generación que viene a reemplazar a la que tanto se ha hablado por su comportamiento de transición a lo digital, va a poder ejercer el voto. ¿Y cómo es la generación Z? Y creo que valdría la pena analizar, les adelanto al final de la historia, me parece que analizar cómo no se están comunicando los partidos y los candidatos con estos chicos, con estos 14 millones de votantes que se van a enfrentar por primera vez a esta decisión. De entrada hay que decir que la generación Z tiene una brecha importantísima en comportamiento respecto a los millennials. Si se había logrado avanzar algo en la forma de comunicación con los millennials y se quiere replicar ese modelo hacia la generación Z, creo que ya estamos partiendo de un error. A diferencia de los millennials, la generación Z es una generación que tiene un autovalor grandísimo. La opinión más importante es la de ellos. Lo que más valor tiene a la hora de compartir es su propia valoración que hacen sobre las cosas. Y entonces, al ser una generación tan ensimismada, tan sobrevalorada hacia sí mismo, también hay un rechazo explícito sobre todo aquello que pueda representar a una figura de autoridad. Voy a poner un ejemplo, una campaña que le diga a un chico generación Z, tienes que votar por estas razones, es una campaña que le va a poner automáticamente una barrera mental. ¿Por qué? Porque entonces viene una imposición desde afuera. Por ponerte un ejemplo, un estudio de Nielsen hecho el año pasado en Estados Unidos sobre comportamiento de consumo de la generación Z, llega a un concepto muy interesante. Le preguntan a los chicos de generación Z, que generación Z hay que aclararlo, son los chicos que nacieron cerca del 2000 hacia acá, es decir, los que están cumpliendo justo ahora 18 años y menores, le preguntan, por ejemplo, ¿qué es ser cool? Para ti, ¿qué es una persona cool? Y después del análisis de los resultados, llega Nielsen como a una conclusión global y resulta que para la generación Z, ojo, típica norteamericana, ser cool es ser tú mismo, es expresar tus propias ideas y es valorar por encima de cualquier cosa tus propias opiniones. Y eso tiene una ruptura bien interesante con los millennials, por ejemplo, los influencers. Los influencers son las figuras que más relevancia cobraron con los millennials. Es decir, una persona que se empieza a hacer famosa, que se empieza a hacer viral, porque es un punto de referencia. La generación Z no quiere influencers, son su propio influencer. La generación Z quiere tener un blog, no por ser famoso, ni por tener millones de seguidores, simplemente por expresar su opinión. Entonces, en este sentido, creo que tendríamos que voltear a ver cuántos de los mensajes que vemos en las campañas le están hablando a la generación Z. La generación Z, además, hay que decirlo, es la primera 100% nativa digital. Es la primera generación que no tuvo que vivir una transición, sino que entiende el mundo digital. Es una generación cuyo consumo es prácticamente total en audiovisual, en formatos audiovisuales, es decir, es una generación a la que si le queremos llegar por canales digitales tendríamos que estar haciendo videos, pero también tendríamos que estar haciendo videos cortos porque resulta que el periodo cúspide de atención de un generación Z, por ejemplo, a la hora de ver un video son 8 segundos. ¿Te imaginas, Marcela, lo que es tener que hacer un contenido
donde en los primeros 8 segundos garantices la atención de la generación Z. Y está bien interesante porque a diferencia de los millennials, que los millennials tenemos en las redes sociales, digamos que un comportamiento muy de exhibición, de estar contando siempre qué estamos haciendo, si ya me levanté, si ya fui a correr y si ya desayuné. La generación Z rompe con esa dinámica y va privilegiando más la privacidad. De ahí que la generación Z esté más en redes sociales como Snapchat, como Secret, como Whisper, como donde Instagram. Son redes sociales donde, uno, no están sus mamás y sus tías dándole like a sus comentarios, y segundo, son perecederos. Esas redes sociales tienen algo en común, Marcela. Lo que publicas es perecedero. Exacto. Como las Instagram Stories, no van a durar más de 24 horas. Exacto. Porque no quieren dejar huella de lo que están publicando. La pregunta es, ¿estamos viendo a los candidatos en Snapchat, en Instagram Stories, o seguimos creyendo que la gran transición y el gran factor de innovación en las campañas digitales es estar en Facebook con videos de 4 minutos? Creo que tendríamos que pensar también que el comportamiento de esta generación tiene que ver con los temas que le importan. De cara a algunas campañas que estamos preparando, yo he estado platicando con mucha generación Z. Y la respuesta más común que dicen es, a mí no me importa lo que tenga que decirme alguien más, si no tiene que ver con mis preocupaciones y mis intereses personales y privados. Entonces yo les decía, bueno, ¿y qué te interesa personal y de forma privada? Pues le interesan sus hobbies, le interesa su entretenimiento, pero tienen una distancia enorme sobre los asuntos públicos, Marcela. Yo le pregunto a mis alumnos universitarios, ¿les preocupa pensar, por ejemplo, que el gobierno se queda aproximadamente con el 34% de tu sueldo cada mes? Y la respuesta rotunda y absoluta es no, no me preocupa. ¿Cómo? ¿No te preocupas que se quedan con la tercera parte de tu sueldo? No, porque eso no tiene todavía que ver conmigo. Claro. Pero luego les preocupa, por ejemplo, cosas que tienen que ver más con una colectividad. Es la primera generación que reivindica, creo que hubo como una brecha entre los X y los millennials, regresan mucho al origen de los baby boomers, defienden mucho las colectividades, defienden mucho las causas, es decir, no me preocupa si el gobierno se quiere quedar con el 34% de mi sueldo, pero sí me preocupan los derechos de las mujeres indígenas en Chiapas, porque creo que tienen un sentido de la colectividad muy amplio que tendríamos que estar analizando cómo se está llegando a ellos. ¿Cómo tendríamos que comunicarles? Absolutamente de forma visual, absolutamente de forma breve, frases cortas, frases directas, y algo bien interesante que yo creo que es el principal error de campaña pensada en generación Z. La generación Z quiere hablar en positivo, Marcela. No quiere hablar de lo que hacen mal los otros, no quiere hablar de lo que el otro se está equivocando, no quiere hablar de la suciedad que uno tiene que mandarle a otro. No me digas todo lo que está mal, dime que sí puede estar bien, porque es una generación que finalmente ha crecido en un entorno y escuchando una conversación pública tan negativa que ahora quiere cambiar al positivo. Y finalmente, ¿sabes cuál es la red social donde tendrían que estar todos los candidatos si quieren llegar realmente a la generación Z? YouTube. Y no los veo en YouTube. El 73% de los chicos de generación Z en México dicen tener como red favorita YouTube. Y algo bien interesante, Marcela, la generación Z, por lo menos en México, según la última encuesta de consumos de medios de la Asociación Mexicana de Internet, están consumiendo en promedio 2 horas de televisión tradicional. Están regresando a ver la tele. Y entonces creo que también tendríamos que ver qué se está haciendo ahí. Pero con una nueva forma de ver la televisión, Diana. Tampoco es que sean los canales de televisión abierta. Están regresando a ver series y están regresando a Netflix y están regresando a este tipo de plataforma que la verdad es que les deja mucho porque además no es invasiva, no tienen anuncios, pueden verla tanto como ellos quieran en función del tiempo, pueden elegir si adelantar o atrasar. Entonces es una plataforma de televisión que les da total y absoluta libertad. Sí, y además dijiste una palabra clave, la interactividad. Quieren interactuar con los contenidos. Hoy hay series en Netflix, Marcela, y ojo, hay ejercicios ya políticos en otros lugares que está haciendo,
Por ejemplo, hay series donde tú ves un episodio y llega una determinada parte del episodio y puedes elegir el final. Tienen pregrabados 2 finales. Y tú lo eliges. Quiero que se quede con uno o quiero que se quede con otro. Y en función de eso va derivando ya los siguientes capítulos. Es decir, van construyendo su propia historia. ¿Qué quiere decir esto, Marcela? La generación Z quiere hablar, no quiere necesariamente que tú le hables. Y entonces yo pienso respecto a este proceso electoral, ¿cuántos ejercicios se están haciendo para que ellos sean los que hablen? Y en función de eso puedas construir una oferta y una forma. Oye, Diana, pero también en función de lo que estás diciendo, hay que recordar aquel ejercicio fallidísimo y terrible de Enrique Peña Nieto de convocar una serie de jóvenes que resultaba que eran jóvenes seleccionados también de las fuerzas de las juventudes de su partido, y que entonces estaban ahí y luego se indagaba quiénes eran y entonces se daban cuenta que no era una selección al azar de jóvenes que no necesariamente comulgaran con la ideología del partido del presidente. Entonces, también creo que una característica de la generación Z es que están cansados de la simulación. No, totalmente. Es que mira, es lo que te decía, por ejemplo, un generación Z, Marcela, casi, y eso lo hemos platicado tú y yo, estos chicos que están llegando sobre los 18, todos quieren ser youtubers, ¿no? Pero fíjate, es algo bien interesante. No aspiran, cuando tú les preguntas, no aspiran a ser youtubers por tener millones y millones de followers, ni por ser súper famosos. Quieren ser youtubers porque quieren tener una plataforma donde expresarse libremente. Es decir, privilegian la naturalidad. En ese sentido, cuando viene un candidato impostado, maquillado, con un lenguaje artificial, automáticamente, y es que aquí creo que incluso rebasa la racionalidad de esta generación, el automático les genera rechazo. No me interesa. La generación Z dice, yo confío más. Fíjate qué interesante. Veía unas encuestas de esta parte de este estudio de Nielsen, donde los chicos dicen, confío más en mi mamá o en mi profe favorito que en un influencer famoso, porque todo es impostado, porque ya sé que le pagan porque diga eso, porque ya sé que tiene una alianza con una marca. Se nos acaba el tiempo, Diana, tenemos que concluir. Y se me hace súper interesante esto que nos estás diciendo. Ni de chiste, ni siquiera se acercan a Instagram, a Snapchat, no les interesa YouTube, y entonces, están a kilómetros de distancia de esa generación que va a votar por primera vez. Los políticos. Pues muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerte. Gracias, Marcela. Lo mismo para mí. Nos leemos en Twitter, @Diana Torres. Por ahí les dejo unos datos de la generación Z. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.